Breaking news now. Joaquin El Chapo Guzman. Guilty on all counts. Guilty on all counts. Joaquin El Chapo Guzman. El Chapo, as is also known, has been found guilty on all counts. The jurors found El Chapo guilty. A verdict has been reached in the trial of the man known as El Chapo. A Joaquín El Chapo Guzmán, de esta manera acabando sus días de traficar drogas, acabando sus días de matar personas y de llevar a cabo actos violentos, todo con el propósito de envenenar nuestras calles. Este veredicto de culpabilidad lleva un mensaje claro a todos aquellos individuos que, igual que el Chapo, que quieren envenenar nuestras calles. No son intocables, no son incansables y sus días le llegará. Buenas noches. La noticia más predecible se convirtió en una gran noticia. Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban, todos. Y aunque la sentencia se conocerá en junio, pues lo más predecible es que sea una sentencia de cadena perpetua. Tendremos la crónica del Chapo Guzmán en Nueva York y veremos al tipo de cárcel al que lo van a enviar. Pero antes, vamos a ver esta historia. Hoy se conocieron una serie de videos donde se observa un grupo violento que entró y irrumpió en el restaurante La Bota, esto ubicado en la calle peatonal de San Jerónimo, una de las más transitadas y con más restaurantes del centro de la Ciudad de México. A pesar de que se hicieron llamados de auxilio, la policía no llegó. Otra vez las extorsiones en el centro de la ciudad. Imagen Noticias habló hace unos momentos con los dueños del lugar, del restaurante La Bota. Estamos pidiendo lo que cualquier ciudadano pide a su gobierno. ¿Y eso qué es? Bueno, pues tan fácil como que nos dejen vivir en paz, que nos dejen trabajar en paz, que nos protejan del crimen, ¿no? A las 10:48 de la noche del 28 de enero, a la hostería La Bota en el centro histórico de la Ciudad de México, llegaron dos jóvenes, quienes intentaron asaltar a dos clientes del lugar. Los empleados de La Bota se acercaron y pidieron a los jóvenes retirarse. Se hicieron de palabras y tan solo 3 minutos después comenzaron a golpear a uno de los meseros de La Bota. En medio de los golpes llegaron dos hombres más para apoyar a los presuntos delincuentes, quienes también se unen a la trifulca lanzando gritos y golpes. Hubo 3 hospitalizados, uno con la nariz rota que lo cosieron 8 puntadas, uno que tiene la nariz, una costilla, le rompieron un diente. Después de unos minutos, los jóvenes deciden retirarse. Sin embargo, cuando uno de los empleados de La Bota intenta llamar a una patrulla que iba pasando a unos metros, los jóvenes regresan y realizan destrozos dentro del lugar. Vuelven a golpear a los empleados y lanzan sillas hacia donde se encontraban los clientes. Después se fueron. Pasaron solo 6 minutos cuando los jóvenes llegaron con al menos otras 10 personas quienes entraron al lugar y realizaron más destrozos. En las cámaras de seguridad se observa a uno de los encargados de La Bota realizando varias llamadas a la policía sin obtener respuesta. Que el gobierno no responde los llamados. El video que tienen ustedes se ve cómo pueden entrar hasta la cocina a golpear personas, ¿no? O sea, todo mi personal, tenemos fotografías y demandas de cómo salieron de dañados por tratar de defender a las personas que vienen a comer. Este nuevo ataque duró 4 minutos. Después los jóvenes se retiraron. Decenas de veces, hemos tenido reuniones con las autoridades del centro histórico, con las autoridades de la ciudad. Se dice, no, por favor, no hagas un comunicado a la prensa, por favor, no des a conocer lo que ha sucedido contigo, déjame que lo cambie. Y ese cambio nunca ha llegado. En total pasaron casi 20 minutos sin que al lugar llegara apoyo de la policía. Es preocupante que en 20 minutos
no haya venido nadie del gobierno a asistirnos. El botón de pánico de aquí no funciona y esto está afectando a todo el centro histórico, no solo a La Bota. Queda ahí esta historia, quizá, no estoy seguro, pero quizá la primera de este tipo que vemos ya en los tiempos de Claudia Sheinbaum, con esta claridad, las extorsiones de distintos tipos en el centro de la Ciudad de México. Hay un nuevo gobierno, hay una nueva policía, hay una nueva forma de ver a la sociedad, me imagino que hay un nuevo plan de seguridad, pero los problemas ahí siguen. Queda para el registro esta historia, la del restaurante, la del hostal, La Bota, en el centro, en pleno centro, en el corazón del centro de la Ciudad de México. Bueno, en Ecatepec al menos 4 hombres robaron esta mañana una camioneta de una empresa de copiadoras y se llevaron al conductor, a quien media hora después abandonaron en el Panteón de San Isidro, también en Ecatepec. Este robo fue captado por cámaras de seguridad colocadas afuera del negocio. La víctima, lo estamos viendo, iba a su trabajo, lo interceptaron 2 hombres armados, se lo llevaron en una camioneta. Imagen Noticias confirmó con el responsable del negocio que cuando se llevaron al empleado, otros 2 cómplices lo cambiaron de auto para después abandonarlo en el Panteón. Ahí siguen también en el Estado de México, ahí siguen las imágenes de siempre. Bueno, señalaba al inicio del programa que la noticia más predecible, nadie dudaba que el Chapo Guzmán sería condenado, sería encontrado culpable por todos los delitos. Se convirtió en la gran noticia de este martes en México y en buena parte de Estados Unidos. Luego de 3 meses de juicio, pasaron por ahí 56 testigos, más de 30 horas de deliberaciones. Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable de los 10 cargos por los que se le acusaba. Y aunque la sentencia formal se va a dar hasta el 25 de junio, la unanimidad del veredicto implica desde hoy que seguramente el Chapo va a ser condenado a prisión vitalicia, cadena perpetua para el Chapo Guzmán. There is no escape and no return. This conviction is a victory for the American people. This conviction is a victory for the Mexican people. Efervescencia en la Corte Federal de Brooklyn. Al mediodía, un asistente avisa al juez Brian Cogan que por fin, luego de 6 días de deliberaciones del jurado, había un veredicto. El lugar y los asistentes se electrizan. Un reportero tuitea que la llegada del Chapo a la sala se escucha antes de materializarse. Son las cadenas de sus grilletes. El juez Cogan lee el veredicto. Guzmán Loera es declarado culpable de los 10 cargos que se le imputan. Solo el primero implica la cadena perpetua, más los otros 9. La sentencia se dictará oficialmente el 25 de junio. Según las crónicas, el rostro inescrutable del Chapo se tensa al escuchar el veredicto. Mira con furia al jurado. Luego busca la mirada de su joven esposa, Emma Coronel. Le sonríe, le tira un beso, se toca el corazón. Conteniendo el llanto, Emma levanta el pulgar derecho y también le manda un beso mientras los alguaciles se lo llevan. Una reportera le ofrece un pañuelo. Emma lo rechaza. Dice que no va a llorar porque no ha muerto nadie y sale a toda prisa. We fought like complete savages and left it all on the battlefield for Joaquín Guzmán. Seguimos adelante, vamos a seguir con la defensa de él hasta donde podemos. Los abogados de Guzmán Loera anunciaron que apelarán el veredicto, pero ya no tendrán mucho margen de maniobra. La unanimidad del jurado deja poco espacio. Y además, otros 5 estados han iniciado procesos contra su defendido.
manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana. De aquí al 25 de junio, en que se oficialice su sentencia, ya no habrá reflectores. Ese día se encenderán brevemente y después se apagarán para siempre. Y Joaquín Guzmán Loera, el temerario, el mítico Chapo Guzmán, pasará el resto de sus días aislado en Florence, la prisión más segura de Estados Unidos en Colorado. Florence, el Alcatraz de las montañas rocallosas. La leyenda ha llegado a su fin. It is a sentence from which there is no escape and no return. Se consuma la derrota de Joaquín El Chapo Guzmán después de 3 detenciones, de 2 fugas, de una extradición y de este juicio tan espectacular allá en Nueva York. La derrota llegó un día de febrero del 2019, poco tiempo después, 2 años después de haber sido extraditado a Estados Unidos. La prisión, por cierto, la prisión de máxima seguridad, esta de ADX Florence en Colorado, podría ser, todo indica que va a ser el lugar a donde manden al Chapo Guzmán. Como decía la nota de Marisa Iglesias, es conocida como el Alcatraz de las Rocallosas. Ahí se encuentran también purgando condenas de cadena perpetua. Bueno, van a ser, ahí estamos viendo algunos nombres: terroristas de Al Qaeda, Zakaria Musavi, Ramzi Yousef, autores intelectuales del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, el del 11 de septiembre de 2011. En esa cárcel también está Dzhokhar Tsarnaev, sentenciado a muerte por aquellas bombas en el atentado, en el maratón de Boston en 2013. Está Theodore Kaczynski, el unabomber, autor de distintos atentados con cartas bomba. Ahí también, junto al Chapo, va a estar Juvenal Pamera, a quien le dicen Simón Trinidad, ex integrante de las FARC colombianas, vinculado con el secuestro de 3 militares estadounidenses. Ahí, al parecer, ahí terminará sus días Joaquín El Chapo Guzmán, pues la más grande de las leyendas del narcotráfico en México, y junto con Pablo Escobar Gaviria, con el colombiano, la más grande leyenda del narcotráfico de todos los tiempos. En otras cosas, la Fiscalía de Colima confirmó que fueron encontrados 69 cuerpos en 49 fosas clandestinas en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán. Las fosas fueron encontradas apenas el 3 de febrero, hace un par de semanas. La Fiscalía del Estado informó que ya inició los trabajos para identificar los cuerpos. Hasta el momento, 70 personas se han acercado a las autoridades para aportar su perfil genético. También, pues, otra historia que parece que se repite y se repite y se repite, y cambian los tiempos, y cambian los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, cambia el gobierno federal, y las historias siguen siendo las mismas. Anoche vimos aquí la protesta de habitantes de Huejotzingo, una protesta luego de que la Policía Municipal y Estatal salvaran a un hombre a quien querían linchar. Hoy la presidenta municipal, Angélica Alvarado, detalló que los manifestantes vandalizaron 3 computadoras, 10 cámaras de vigilancia y además extrajeron información sensible del ayuntamiento, por lo que ya se presentó una denuncia en la Fiscalía de Puebla. La presidenta municipal también acusó que los actos vandálicos fueron un asunto político. Pues lo veremos en los próximos días. El expresidente municipal, Carlos Morales, se deslindó de estos hechos y pidió a la actual presidenta que trabaje en mejorar la seguridad. Por cierto, hoy hubo protestas en Huejotzingo para pedir que se vaya la alcaldesa. Bueno, y vamos a ver, estas imágenes son del momento en que policías municipales, cambiando un poco el tono, policías municipales de Texcoco, Estado de México, salvaron a un hombre de 68 años, quien sufrió un infarto cuando iba caminando por una avenida que se llama Úrsulo Galván, ahí en Texcoco. Los oficiales, ahí lo estamos viendo, se acercaron 4 oficiales al señor. Cuando sus familiares pidieron auxilio, hicieron las maniobras para evitar que
pues esta persona muriera en plena calle. Luego se lo llevaron en una patrulla al hospital, donde se recuperó y ya fue dado de alto. También existen estas historias. El presidente López Obrador pidió al Congreso que apruebe la iniciativa de ley de austeridad republicana que, de aprobarse, va a prohibir a los funcionarios, a los servidores públicos, que se incorporen al sector privado en un plazo de 10 años después de terminar su encargo. Veremos cómo queda finalmente esta iniciativa de ley, veremos si será nada más que no puedan trabajar pues en el sector donde se desempeñaron, si estuvieron en el sector de la energía, pues que no trabajen en el sector de la energía, o si será para todos. Eso significaría que quien trabaje en el gobierno tendría que dejar pasar 10 años, 10, antes de poder tener un trabajo en el sector privado. Buenos días. Ánimo. Chapulines fifís brincan. Ahora va a haber una veda de 10 años, de acuerdo a la ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la lista presentada ayer por Manuel Bartlett y en la pantalla del Salón de la Tesorería de Palacio, donde se realiza la conferencia mañanera, se mostraron detalles de los cargos ocupados por el expresidente Calderón, exsecretarios y extitulares de Pemex en empresas del sector energético. Y hay quienes sostienen que no es ilegal, pues no, es inmoral. Y es una vergüenza. También que sirva para que los que tienen ahora la posibilidad de tener un sueldo, pues ahorren. Ya les vamos a dar un cochinito a los nuestros para que vayan haciendo su alcancía. El presidente criticó también al expresidente Zedillo por haber tenido puestos de consejero en bancos que fueron rescatados por el Fobaproa y al expresidente Fox por haber permitido que el Instituto de Transparencia que él impulsó reservara la lista de las empresas beneficiadas con la devolución de impuestos. Y cuestionó también que ese instituto haya reservado el caso Odebrecht. Aclaró el presidente que su gobierno no está en contra del sector privado, pero sí del atraco. Aseguró que no actuará legalmente contra las empresas que cobran al gobierno por contratos de obras suspendidas. Confió en generarles a esos empresarios un problema de conciencia y desde ya les dijo que no se preocupen por contratar abogados. Yo no me voy a poner a pelear con las empresas. Tienen muy buenos abogados, de primera. Son esos abogados que han sacado de la cárcel a gente que uno pensaría que no iban a poder salir de la cárcel. Bueno, ¿y entonces qué queda después de todo esto? Si no se van a presentar las acusaciones con el argumento de que, ¿para qué hacerlo? Si los acusados tienen excelentes abogados que van a ganar los juicios, y entonces se acabó el Estado de Derecho, ya no se va a acusar a nadie. Y si no se les va a acusar legalmente, si no se tienen todas las pruebas para acusarlos legalmente, ¿qué necesidad había de, durante 2 días, porque esto fue ayer y hoy, de exhibir así a estas personas que por lo demás pues queda muy claro que no violaron la ley? El propio presidente lo está diciendo, no violaron la ley, simplemente son inmorales. Ayer varios de ellos respondieron, hoy de los señalados, hoy respondió el exsecretario de Energía y exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles, difundió una muy dura aclaración sobre las acusaciones que le hizo ayer el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acusaciones consentidas ahí, la presencia del presidente López Obrador. Luego de señalar una serie de imprecisiones en la información manejada por Bartlett, Reyes Heroles enfatizó: siempre me desempeñé bajo los principios éticos más rigurosos. Nunca violé
la ley. Dijo también que se reserva el derecho a presentar una demanda civil por el daño moral que se le está causando y que va a exigir derecho de réplica. Dice que no participó en la formulación o ejecución de la reforma energética. La carta de Jesús Reyes Heroles, donde subraya que su reputación y fama pública han sufrido un daño grave y afirma que las acusaciones sin fundamento hechas ayer prueban que todos los mexicanos estamos expuestos al riesgo de difamación y al juicio mediático. Eso no debe aceptarse como la nueva realidad para México. La carta de Jesús Reyes Heroles. Por cierto, quien entró también a esta discusión fue el exsecretario de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Enrique de la Madrid. Opinó sobre esto, tuiteó esto. Solo quienes no han trabajado mucho en su vida opinan sobre los empleos que pueden tener los ex servidores públicos. Tuit de Enrique de la Madrid. El presidente López Obrador aprovechó también para presentar los nombres de las 4 ternas enviadas ayer al Senado para renovar a los comisionados de la por él tan criticada, tan satanizada Comisión Reguladora de Energía. 3 de estas personas renunciaron en diciembre y de uno más concluye su periodo en diciembre. En esta terna destaca que prácticamente todos tienen experiencia en petróleos mexicanos. Bueno, ahí estaban los nombres. El presidente López Obrador estuvo por la tarde en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Fue a entregar becas a universitarios. Ahí el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció que se beneficiará con estas becas a 300,000 alumnos. El presidente López Obrador relató que si él pudo terminar sus estudios fue gracias a una beca. Por cierto, en la mañana el presidente López Obrador se comprometió a que las declaraciones de su gabinete serían publicadas hoy mismo sin restricciones en una página nueva, que sería algo así como un Declaranet Plus. Sin embargo, hasta hace unos minutos, en esta nueva página, la declaración polémica, la declaración de la secretaria Olga Sánchez, sigue sin modificaciones. No aparece su departamento en Houston, pese a todo el ruido que se ha generado, pese a que doña Olga dijo desde el viernes que ya había hecho pública toda la información, pues esta no se puede consultar. Temprano, un grupo de trabajadoras de estancias infantiles del Estado de México y beneficiarios de ese programa protestaron frente a Palacio Nacional y convirtieron una parte de la plancha del Zócalo en una gran estancia infantil. Así le reclamaron al gobierno federal el recorte presupuestal que prácticamente pone en extinción a las estancias infantiles. Están moviendo personas, grupos, liderazgos en contra de la cancelación de las estancias infantiles. Un programa que inició la Secretaría de Desarrollo Social y que beneficia a cerca de 500,000 de niños en poco más de 9,000 estancias a lo largo de todo el país. Debido a esto también se han extendido las protestas contra el recorte, contra este riesgo de desaparición. En Chiapas se manifestaron hubo manifestaciones en los municipios en la zona de Los Altos de Chiapas también y en San Cristóbal de las Casas. También ahí solicitaron al presidente López Obrador que les dé dinero para las estancias porque si no, no van a tener en dónde dejar a sus hijos. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó que este recorte presupuestal podría restringir los derechos de los niños, de las niñas. En un comunicado, la comisión advirtió que si las autoridades ahora deciden transferir los recursos a los padres de familia, se corre el riesgo de que ese dinero se destine a otras cosas y no a garantizar que los niños tengan un cuidado profesional como el que se da en estas estancias infantiles. Por la mañana conversamos, por cierto, reapareció después, desde que terminó el gobierno anterior, tuvimos oportunidad de conversar sobre las estancias infantiles con Rosario Robles, quien durante más o menos la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la secretaria de Desarrollo Social. Rosario Robles aseguró que todas las estancias infantiles
todavía es posible salvar el programa de estancias infantiles. Y la auditoría financiera, la única que yo conozco que se realizó en 2016, habla de observaciones del 1.8%. 1.8, es decir, tú no puedes desaparecer un programa con el argumento de la corrupción por el 1.8% de las observaciones. Y entonces, ¿qué vamos a dejar a los hijos amarrados a la silla en la calle con todos los riesgos que esto implica? Muchas de estas mujeres votaron por él para ser presidente de la República. No son ejércitos panistas, ni son ejércitos priistas. Yo pediría que el gobierno reconsidere que gente como Alejandro Encinas, como Olga Sánchez Cordero, que siempre ha defendido estos derechos de las mujeres, pudieran hacerse eco de esta voz, no de nosotros que estuvimos en el gobierno, sino de esta sociedad civil y de estas mujeres que están hablando hoy como madres trabajadoras, pidiéndole al gobierno que no las desampare. Tres semanas de crisis en Venezuela y hoy la oposición marchó de nueva cuenta, salió a las calles para lo mismo, exigir que se vaya Nicolás Maduro. 21 días desde que Juan Guaidó fue reconocido como presidente por la oposición. Guaidó prometió que el 23 de febrero va a entrar a Venezuela la ayuda enviada por otros países. Y aquí estamos más unidos y fuertes que nunca. Porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el usurpador va a tener que irse sí o sí de Venezuela. El usurpador se llama Maduro. De esperanza y alegría que tiene Venezuela. Y las elecciones libres significará definitivamente para Venezuela no solamente democracia, sino democracia y libertad para siempre. Ni una sola palabra en este mitin sobre dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro, ese diálogo que promueve, entre otros, el gobierno mexicano. Por su parte, Maduro dijo que él solo busca la paz en Venezuela. Se reunió con jóvenes que marcharon en Caracas para respaldarlo. Siempre que sale la oposición, Maduro saca gente para que lo respalde. Por cierto, en la mañana, en una entrevista con la BBC, aseguró que no habrá represión contra los opositores y culpó así a Estados Unidos. Es una guerra política del imperio estadounidense, de los intereses de la extrema derecha que hoy gobierna, del Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca para apoderarse de Venezuela. Pienso que el sector extremista de los supremacistas blancos del Ku Klux Klan dirigen los Estados Unidos. Bueno, eso se llama teoría de la conspiración. Ahora es el Ku Klux Klan y no los venezolanos quienes están organizando todo esto. Se llama teoría de la conspiración. Hoy el ejército de Venezuela llevó a cabo un ejercicio militar en el puente que conecta con Colombia. Es el puente que el gobierno tiene bloqueado desde la semana pasada y que la oposición quiere utilizar para que entre la comida y las medicinas enviadas por otros países. Por cierto, ahí la vicepresidenta Delcy Rodríguez, bien conocida en México, justificó así: esta es la razón, no es broma, esto no es el programa que importa, esto no es un sketch. Así justifica la canciller del gobierno de Nicolás Maduro el por qué no están dejando entrar la ayuda humanitaria. No es broma. Algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada.
es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria. Bueno, no es broma. No dejan pasar la ayuda humanitaria porque viene contaminada y va a ser dañina, mortífera para los venezolanos. De eso está salvando el gobierno de Nicolás Maduro a los venezolanos. No es broma. ¿Qué más tenemos, Paola? Senadores del PAN solicitaron al titular del Ejecutivo Federal expulsar al asesor de Morena en el Senado, Abraham Mendieta, después de que este increpó al activista venezolano Loret Saleh. Estás viniendo una soberanía a pedirle a un gobierno que apoye un golpe de Estado. Eso sí es una falta de respeto. Yo soy extranjero y respeto la ley. Los senadores argumentan que Abraham Mendieta entró a México como turista y está trabajando como consultor político y asesor legislativo, lo que viola la ley de migración y la ley de impuestos sobre la renta. Además, aseguran que se ha inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que está brindando asistencia y protección a los 43 mexicanos que fueron liberados en Canadá después de haber sido obligados a trabajar en condiciones de esclavitud moderna, como señalaron ayer en conferencia de prensa las autoridades canadienses. La dependencia señaló que funcionarios consulares en Toronto se han mantenido en comunicación con autoridades policiales de Ontario para continuar con la investigación. Destacó que los mexicanos se encuentran a salvo y bajo resguardo de las autoridades. Además, aclararon que la Embajada de Canadá en México es la única autorizada para otorgar visas de trabajo y que éstas deben solicitarse y recibirse antes de viajar a ese país. En Juchitán, Oaxaca, alumnos de una escuela primaria están tomando clases en la calle, mientras que sus padres y maestros exigen que se terminen los trabajos de reconstrucción de las aulas dañadas por los sismos de septiembre de 2017. Hoy, maestros y padres de familia pusieron los muebles en vía pública y cerraron la calle 5 de septiembre como medida de presión, pues las aulas tenían que ser entregadas ayer. La empresa que se encarga de los trabajos aseguró que entregará a la escuela este viernes. Los alumnos tomarán clases en la calle hasta tener en condiciones óptimas sus salones. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Sigue, hay mucha tensión en Morena por quién va a ser el candidato de ese partido al gobierno de Puebla. La presidenta de Morena, Jacob Polevsky, apoya a Miguel Barbosa y los senadores encabezados por Ricardo Monreal, los senadores de Morena, quieren que el senador Alejandro Armenta sea el candidato. Ahí se están diciendo de cosas en los medios de comunicación. Hoy Ricardo Monreal le dijo esto a Jacob Polevsky. No deseo polemizar. Vamos a respetarla y no tengo ningún comentario. Que Dios la ayude. Oiga, senador, pero es correcto que les diga necedad. Sí, ella puede decir lo que ella crea conveniente. Nosotros, al contrario, le expresamos nuestro respeto y nuestro deseo de que le vaya bien. Con una racha de home runs más larga que la de Barry Bonds, el padre del análisis superior lo vuelve a hacer. Hoy el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ese que iba a ser Texcoco, anuncia que se acaba la historia, que se acaba el tema de la fibra E, aquellos 30,000 millones de pesos que habían sido colocados no únicamente, sino principalmente entre 4 afores, Profuturo, Inbursa, Pensionista, 21 Banorte. Se acaba la historia sin un peso de quebranto. Les van a pagar, dieron 30,000 millones de pesos en la fibra, les dan 30,000 millones más intereses, 34,000 millones de pesos. Historia que ya te había contado y que te había dicho que es un muy buen manejo financiero de una mala decisión. O sea, se le va a pagar, no hay quebranto para esas 4 afores. Se acaba el pretexto de que era una mentira, de que las afores habían tenido minusvalías por no hacer el aeropuerto. Era un asunto muy pequeño. Y si hubiera sido, queda totalmente saldado. Diste un peso, te dan un peso más intereses, no hay minusvalía, no hay quebranto. Por eso van a quedar lo que eran las verdaderas razones, las razones internacionales. Una mala decisión que se está arreglando bien desde el punto de vista financiero. Bueno, pero hay más temas. Espero que remates con eso. Remátala, David.
pero no va a alcanzar, y justo el remate va totalmente ligado, y no va a alcanzar. No van a alcanzar las buenas decisiones financieras ante los problemas que se están generando. ¿Se acuerda usted de todo el desastre que hicieron los de Pemex cuando fueron con los inversionistas, que hizo que perdiera 2 grados el grado de inversión Petróleos Mexicanos? Y le dije que iba a empezar a dañar a las instituciones mexicanas. Hoy Moody's rebaja la calificación de cuatro bancos mexicanos: Banorte, Santander, Bancomer y Citibanamex, porque no pueden tener mejor calificación que la que tiene Pemex. Y otro tema que preocupa es que reporta Bloomberg, en el sentido que el diferencial se está haciendo muy grande de la deuda soberana. Estamos en riesgo de que, si siguen cometiéndose errores, básicamente en el sector energético, no alcancen los buenos oficios de la Secretaría de Hacienda, y estamos cada vez más cerca, si no se arreglan las cosas, de perder el grado de inversión. Ojalá no. Pero bueno, gracias David. Hacemos una pausa, regresamos con Javier Alarcón y con más sobre el Chapo Guzmán. Si cumple lo que dijo el gobierno del presidente López Obrador, quizá Joaquín el Chapo Guzmán sea el último gran capo del crimen al que veamos sometido a un juicio, al que veamos en la cárcel. Volvemos. Queda para el registro de este martes que, al tiempo en que el nuevo gobierno de México afirma que ya no perseguirá a los grandes capos del crimen, en Estados Unidos el capo más mítico de todos, Joaquín el Chapo Guzmán, fue encontrado culpable de una decena de delitos, por lo que muy probablemente jamás saldrá de la cárcel en aquel país. No hay mucho más que decir. Y perdón por recurrir a un lugar común, pues sé que esto lo ha dicho mucha gente en los últimos meses. Pero la pregunta es obligada. Si el Chapo hubiera sido lo suficientemente hábil para no ser capturado por las Fuerzas Armadas del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿alguien lo habría buscado a partir del 1 de diciembre? La pregunta puede ser banal, ociosa y ya no tiene sentido para el Chapo, pero sí la tiene para el Mayo, para el Mencho y para un largo etcétera, etcétera. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.